El Evangelio de San Marcos dice que después de la última cena, Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní. En arameo, esta palabra significa prensa de aceite, por lo cual se intuye que en ese lugar se procesaban las olivas cosechadas en los alrededores, el huerto de los olivos. Se trata de un pequeño rincón del valle del Cedrón, al oriente de Jerusalén, en la base del monte llamado así, de los olivos. San Lucas añade que Jesús lo visitaba con frecuencia para orar cuando se encontraba en la ciudad santa. Se encaminó como de costumbre al monte de los olivos. Costumbre de orar. El Señor nos da ejemplo de piedad frecuentemente. Antes de los grandes acontecimientos, como la elección de los 12, por ejemplo, pasa la noche en oración. Al hacer milagros, el Evangelio lo muestra dialogando con su Padre. Ahora, en la recta final de su paso por la tierra, también es modelo de plegaria. Y dijo a los discípulos: sentaos aquí mientras voy allá a orar. Qué importante es dedicar esos ratos diarios a conversar con el Señor. Es muy común encontrar personas que habitualmente rezan una pequeña oración al despertarse y quizá también agradecen a Dios antes de irse a la cama y poco más. Aprovechemos la contemplación de Jesús orando para concretar el propósito de dedicar unos ratos diarios, tiempo fijo y hora fija, para contarle al Señor nuestras cosas, para meditar su vida, para fortalecer nuestra relación con Él y para lograr de esa manera tenerlo como nuestro mejor amigo. Ya tenemos ese tiempo previsto en nuestro plan de vida, en nuestro horario, en nuestra conversación con quien dirige nuestra alma. Pues examinemos cómo es la calidad de mi oración. Si me meto verdaderamente en las escenas de la vida del Señor, si medito sus enseñanzas. Una escena tan sencilla como sentados aquí mientras voy allá a orar, nos sirve para, a la luz de ese ejemplo de Jesús orando, meditar sobre nuestra vida de oración. Y así todos los pasajes del Evangelio nos pueden servir, porque el Espíritu Santo nos ilumina y se sirve de aquellas palabras para actualizarlas en nuestra existencia cotidiana. ¿Qué quieres, Señor, de mí hoy? Todo esto implica mucho tiempo, un recogimiento, que quizá en el ambiente en que nos movemos hoy día es difícil. Siempre la imaginación se dispersa en todas las etapas de la historia. Pero hoy día tenemos muchos reclamos del ambiente, de los medios de comunicación, de los medios electrónicos. Entonces, pues está uno empezando la oración y le llega un correo electrónico, le llega un WhatsApp, le llega un mensaje, lo llaman, le recuerdan, hay fútbol las 24 horas del día en Inglaterra, en China, en Sudáfrica, en Venezuela, en Colombia, y hay gente que sigue equipos en todos los países, ¿no? Y los chismes de los cantantes. Bueno, si uno se descuida, aislarse es muy difícil. Por eso, ver a Jesús orando nos puede ayudar a decir recogimiento en primer lugar. Vamos al monte a orar. Esa figura del monte tiene ese significado también, ese apartarse del mundo, quedarse con Dios a solas, cortar, que espere el mundo un rato. Y llevándose a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo,
El Señor se acompaña de los 3 discípulos mejor preparados, los mismos que lo habían asistido en los momentos de gloria, como la transfiguración en el monte Tabor o la resurrección de la hija de Jairo. Vemos la importancia de esa amistad humana que hasta el mismo Dios encarnado la quiso vivir. Os he llamado amigos. Amistad que no consiste solo en dar. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, sino que también recibe. En este caso Jesús no solo no rehúye, sino que busca la compañía de aquellos amigos a los que tanto quería. Nos sirve también para pensar en el valor que tiene a los ojos del Señor la intercesión de los santos que han sido sus mejores amigos en la tierra. Comunión de los santos. La iglesia es una familia. Tenemos que saber también, por un lado, responsabilizarnos de la santidad y la vida de nuestros contemporáneos, rezar por las personas que el Señor nos ha puesto cerca, encomendarlas, pedir por ellas, pero incluso también Juan Pablo II hablaba de una oración geográfica, encomendar al mundo entero, pedir por la paz en los sitios donde hay conflictos, encomendar las almas de las personas que han muerto. Los periodistas a veces se ensañan con noticias así truculentas, que si fulanito se suicidó, que si se tiró de un 3º piso, y entonces es como el morbo, y uno decir, Señor, te pido por esa alma, dale, Señor, el descanso eterno y brille para ella la luz perpetua. Te pido por su familia, por la viuda, por los huérfanos. Entonces así damos un salto del chisme farandulero a la comunión de los santos, a la vida de oración. Empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Meditando esta sincera confesión de Jesucristo a los apóstoles, podemos considerar que entre las manifestaciones de la amistad se encuentra la apertura del alma, la comunión del consuelo humano y ese buscar juntos la ayuda de Dios. Jesús, como buen amigo, comparte su pasión con los discípulos más cercanos y los invita a ellos, también nos invita a ti y a mí ahora, a ser corredentores con Él. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿En qué consiste ese velar, esa vigilancia? Esa vela que el Señor le pide a sus 3 discípulos más cercanos. Y el Papa Benedicto explicaba que es tomar conciencia tanto sobre la cercanía de Dios como sobre el poder amenazante del mal. También decía que la causa de la tristeza de Jesús es la somnolencia de los cristianos. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba. Amistad con los hombres, pero con fundamento en el abandono en Dios. Conversación con los amigos, pero primacía del trato con el Padre. El Papa alemán también decía, deteniéndose en la posición de Jesús cuando oraba, rostro en tierra. Eso denota la sumisión a Dios, la confianza en el Señor, un gesto que repite la liturgia del Viernes Santo. El sacerdote se postra y en la ordenación sacerdotal hace lo mismo. San Juan Pablo II, que era tan poético, le gustaba sentirse piso, cemento, sobre la cual se apoya la iglesia. ¿No recuerda aquella otra frase? Hacer alfombra para que los demás pisen blando. Por su parte, San Lucas dice que Jesús oraba de rodillas, como mueren los mártires. Como San Esteban, por ejemplo, luchando y en oración. ¿Y qué le decía Jesús al Padre en ese diálogo personal de agonía, de lucha, en la oración previa al prendimiento, camino de la pasión y la muerte? Una frase muy simple: Padre mío.
con esa invocación nos invita a que consideremos el inmenso regalo de la filiación divina adoptiva que nos alcanzó con sus padecimientos. Gracias a la redención, también nosotros podemos tratar a Dios, hablar con Él como un hijo pequeño, con la confianza del niño, que sabe que puede pedir a su Padre todo. Aprendamos de Jesús a solicitar lo que vemos conveniente, lo que nos apetece. ¿Qué le dice Jesús al Padre? Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz. Con toda sencillez expresa ese horror de morir que padecemos todos los hombres y que Él, como verdadero hombre, perfecto hombre, también lo sufre. Sin embargo, no olvidemos el matiz con el que el Señor condiciona su petición, si es posible. Yo te pido lo que veo y lo que quiero, pero tú sabes mejor que nadie lo que conviene. Por eso el Maestro había enseñado antes en el Padre Nuestro a rezar, hágase tu voluntad. ¿Cuántas veces queremos imponer nuestro modo de ver las cosas, nuestros caprichos, y nos olvidamos de que Dios sabe más? Lo aplicamos en la vida corriente, en la vida de familia, queremos decir la última palabra y queremos que Dios también baje la cabeza, por así decir, ante nuestras solicitudes. Aprendamos de Jesús a terminar nuestras oraciones como Él dijo: no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. El Catecismo resume esta escena diciendo que la oración de Jesús ante los acontecimientos de salvación que el Padre le pide es una entrega humilde y confiada de su voluntad humana a la voluntad amorosa del Padre. En Jesucristo se reconcilian por la obediencia las voluntades que estaban separadas desde el pecado original. Gracias a ese fiat del Señor es que recuperamos la filiación divina. El Hijo ha acogido en sí, dice Benedicto XVI, la oposición de la humanidad y la ha transformado de modo que ahora todos nosotros estamos presentes en la obediencia del Hijo. Hemos sido incluidos dentro de la condición de hijos. De ese modo podremos unirnos a la oración filial del Señor, como dice San José María en un apunte íntimo. Jesús ora en el huerto: Pater mi, Abba Pater. Dios es mi Padre aunque me envíe sufrimiento. Me ama con ternura aún hiriéndome. Jesús sufre por cumplir la voluntad del Padre. Y yo, que quiero también cumplir la santísima voluntad de Dios, siguiendo los pasos del Maestro, ¿podré quejarme si encuentro por compañero de camino al sufrimiento? Constituirá una señal cierta de mi filiación, porque me trata como a su divino Hijo. Y entonces, como Él, podré gemir y llorar a solas en mi Getsemaní, pero postrado en tierra, reconociendo mi nada, subirá hasta el Señor un grito salido de lo íntimo de mi alma: Pater mi, Abba Pater, fiat. No se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Este modo de actuar no solo se aplica a la oración, sino a todos los momentos de la vida. Recuerdo un amigo que contaba su proceso vocacional. Había decidido dar su vida al Señor, estaba contento con su decisión, pero surgió un nuevo llamado, una petición más exigente, y esta persona dudaba, temía, le costaban los riesgos que asumiría con las nuevas circunstancias. Así hace el Señor con todos, nos va pidiendo más. Le dolía ver lo que dejaba por seguir a Cristo, la familia, su terruño, el trabajo que desempeñaba, las aficiones.
Y para tomar la decisión definitiva fue concluyente la meditación de este pasaje. Viendo a Jesús dialogar con su Padre, no se sintió capaz de responder de otra forma distinta a la del Maestro. No se haga como yo quiero, sino como quieres tú. A veces a los obispos les piden, a veces no siempre, un lema de su episcopado. Y todos es bueno que tengamos como frases que marcan nuestra historia vocacional. Bueno, esta es una de esas frases que marcan a uno. No se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Non codego volo, sed quo tu. Después de estas palabras, San Lucas añade un material propio, que es la agonía de Jesús. Agonía es batalla, ¿no? Pero se le apareció un ángel del cielo que lo confortaba. Qué bonito en la oración hablar con ese ángel, contemplarlo, confortando al Creador. En medio de su angustia oraba Jesús con más intensidad, prolixius, más intensamente. Y le entró un sudor que caía hasta el suelo como si fueran gotas espesas de sangre. Manifiesta la angustia interna que experimentaba, con manifestaciones fisiológicas, médicas. Muestran el padecimiento extremo que estaba sufriendo por nuestra salvación. Miremoslo despacio, contemplemos esas gotas, contemplemos esa frente, contemplemos ese sufrimiento de Jesús, que eso también es hacer oración, y es aprender a orar como lo hacía Él. Benedicto XVI considera que esta turbación se debía a que Jesús como Dios veía la gravedad del mal, del cáliz que iba a beber. Su angustia era mucho mayor que el natural horror humano de morir. No era miedo de la muerte simplemente. Era conciencia de la gravedad del pecado, del sacrificio tan infinito que iba a ofrecer al Padre. Cita a Pascal, que veía sus pecados en aquel cáliz y decía que Jesús había derramado esas gotas de sangre por él. Como resume un teólogo, aquí en el huerto, el dolor se hace presente en la oración. La oración se hace dolor para luego, a lo largo de toda la pasión, transformar el dolor en oración. La oración se hace dolor, aprender a sufrir con Dios, padecer con Él por el mal en el mundo, por el pecado, desagraviarle, por los pecados de todos los hombres, por nuestros propios pecados. Así como en la oración amamos lo bueno de Dios, también en la oración rechazaremos lo malo del hombre, del pecado, y reforzaremos la voluntad de nunca más pecar. Rechazaremos la tibieza y se encenderá el corazón en llamaradas de amor divino. El drama de Getsemaní nos interpela continuamente. No solo nos invita a orar, a unir nuestra voluntad con la del Padre, sino que nos llama a perseverar en ese empeño. Y volvió a los discípulos y los encontró dormidos. ¿Cuántas veces no habremos sido nosotros esos Pedros dormilones que merecen escuchar el reproche de Jesús? ¿No habéis podido velar una hora conmigo? Por eso aquello de Benedicto XVI, del dolor que padece Jesús por la somnolencia de los cristianos. El Señor nos enseña otra clave para la vida de oración. No basta con programar el tiempo fijo, a hora precisa, con generosidad. El diálogo con Dios debe ser con el alma y con el cuerpo. Velad y orad para no caer en la tentación, pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Por esa razón, la ascética cristiana enseña a acompañar la oración con la penitencia y con las obras de misericordia. Se trata de vivir en unidad de vida, no conformarse con unas prácticas externas de piedad, sino confirmarlas en la vida, con la mortificación,
con el trabajo, con la misericordia en la vida en familia y en la sociedad. Y dice San José María en Amigos de Dios que al meditar esos momentos en los que Jesucristo, en el huerto de los olivos y más tarde en el abandono y en el ludibrio de la cruz, acepta y ama la voluntad del Padre, mientras siente el peso gigante de la pasión, hemos de persuadirnos de que para imitar a Cristo, para ser buenos discípulos suyos, es preciso que abracemos su consejo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tómese cruz y me siga. Por esto me gusta pedir a Jesús para mí, Señor, ningún día sin cruz. Así, con la gracia divina, se reforzará nuestro carácter y serviremos de apoyo a nuestro Dios por encima de nuestras miserias personales. Velad y orad para no caer en la tentación, pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Señor, tú nos enseñas con tu ejemplo y continúas velando. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Una vez más, Señor, nos muestras la importancia de persistir en la oración, aunque no veamos los frutos. Esa constancia, ese vigilar sin recibir nada a cambio, serán las pruebas de la fe y del amor que nos mueven a pedir que se cumpla la voluntad divina. Por el contrario, los apóstoles, cansados después de esa jornada extenuante, de una cena festiva y además con la emoción de la oración sacerdotal de Jesús, por los discursos de despedida, por los anuncios relacionados con la traición de Judas, continuaban dormidos porque sus ojos se cerraban de sueño. Tú, Señor, afrontas esa soledad con dolor y nos invitas a acompañarte en tu camino de sufrimiento que estaba a punto de comenzar. Invitación que ellos no seguirían y nosotros tampoco lo hacemos cada vez que damos la espalda a los llamados divinos. Como entonces el Señor nos sigue invitando. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega. Solo la Virgen acompañaba a su Hijo, quizá oteando por la ventana del cenáculo. Terminemos nuestra oración pidiéndole a ella que, aunque seamos cobardes, aunque sigamos a su Hijo de lejos, estemos siempre despiertos y orando. Oración, oración.